Cupones para alimentos. Las personas que reciben SNAP EBT necesitan trabajar a tiempo completo, pues el programa de asistencia nutricional suplementaria, o también conocido como SNAP, nos ofrece cupones de alimentos para personas que son elegibles a este programa. Si usted está cerca de la línea de pobreza en términos de ingresos y si tiene dependientes, o sea, hijos, puede calificar para esto. Pero algunas personas deben trabajar para calificar a los beneficios de SNAP. Esta es una de las reglas que puede ser un poco complicada para muchos, pero nosotros hemos revisado cómo calificar para los beneficios de SNAP, incluso si es que usted no tiene una discapacidad o algún dependiente que cuidar. Vamos a estar trayendo toda esta información punto por punto con todos los requisitos exactos para que usted pueda calificar a este programa sí o sí. Y también le traemos una noticia sorpresa, y es que residentes en un estado en concreto van a poder recibir $800 de un estímulo estatal muy pronto. Se trata de un programa de ingresos básicos universales garantizados, el cual está pronto a salir. Así que lo invitamos a que se queden hasta el final del video y vean esta información que está muy interesante. Para empezar hablaremos sobre los requisitos generales para calificar al SNAP o cupones de alimentos. Para calificar al SNAP debe ganar menos del 130% del nivel federal de pobreza. Para una sola persona, el límite de ingresos actualmente es de $1,473 de ingreso bruto por mes o también $1,133 de ingreso neto por mes. Las limitaciones de ingresos también pueden variar según el tamaño que tenga su hogar. Cuantos más dependientes, o sea, más hijos usted tenga en su hogar, mayor será su límite de ingresos. Y cada estado tiene sus propios límites de ingresos, por lo que usted deberá revisar los límites de ingresos de su estado para ver si es que puede calificar. Además de los límites de ingresos, usted no debe tener activos que sumen más de $2,750 o también $4,250 si al menos un miembro del hogar tiene 60 años o más o está discapacitado. Los activos son los que definen como efectivo inversiones fuera de su jubilación o otros fondos que sean accesibles para usted. El valor líquido de su vivienda, los saldos de jubilación, los vehículos que usted tenga con un valor justo del mercado inferior a los $4,650 no se tienen en cuenta. Finalmente, hay requisitos de trabajo que varían según cada estado diferente. En general, si tiene entre 16 y 59 años y usted puede trabajar, debe registrarse como disponible para trabajar y no reducir voluntariamente las horas de trabajo. Aceptar un trabajo si se lo ofrecen y participar en programas de capacitación laboral si lo exige su estado. Los adultos sanos de 18 a 49 años que no tienen dependientes deben hacer uno de los siguientes para poder calificar: trabajar al menos 80 horas al mes, participar en un programa de trabajo de al menos 80 horas al mes, participar en una combinación de trabajo y horas del programa de trabajo por un total de al menos 80 horas al mes, o también puede participar en el programa de trabajo por la cantidad de horas que se le asignen cada mes. Entonces, primero vamos a tomar en cuenta la pregunta que todo mundo se hace. ¿Las personas para SNAP EBT necesitan trabajar a tiempo completo? La respuesta corta es no. Si está en SNAP, hay requisitos de trabajo, pero eso no significa que tenga que tener un trabajo de tiempo completo para seguir recibiendo beneficios. Para las personas sin discapacidad debe estar disponible para trabajar y aceptar un trabajo si es que se le ofrece, pero no hay requisitos sobre cuántas horas obligatorias usted necesita trabajar. Si tiene un trabajo el cual trabaja al menos 30 horas por semana, usted ya está exento de cualquier requisito de trabajo adicional de SNAP y no se le permite reducir sus horas de trabajo voluntariamente. Si usted es un adulto sano, sin dependientes, una forma de trabajar que lo ayudará a calificar es trabajar al menos 80 horas por mes
para calificar para más de 3 meses de beneficios en un periodo de 3 años. Esto puede incluir trabajos remunerados, no remunerados o voluntarios. También puede incluir el tiempo pasado en un programa de empleo y capacitación de SNAP. El trabajo de tiempo completo no es un requisito para recibir los beneficios de SNAP, pero hay requisitos generales de trabajo que debe cumplir. Algunas personas están exentas de los requisitos de trabajo. No todos tienen que trabajar para permanecer calificados para SNAP. Aquí por lo menos hay una lista que le vamos a dejar de personas que están exentas de los requisitos de trabajo del programa SNAP. Para empezar, aquellos que no pueden trabajar debido a una limitación física o mental, hablamos de una discapacidad. Segundo, si usted es mujer y está embarazada. Tercero, si tiene a un dependiente o alguien menor de 18 años en su hogar de SNAP. Cuarto, si eres menor de 16 años. Quinto, si tienes más de 59 años. Además, si cumple con cualquiera de los siguientes requisitos, puede estar exento de los requisitos de trabajo. Para empezar, ya trabaja al menos 30 horas a la semana o gana 30 horas por la tasa federal de ingresos de pobreza. Segundo, cuidar de un niño menor de 6 años o de una persona que sea incapacitada. Tercero, cumplir con los requisitos de trabajo para otro programa. Cuarto, participar regularmente de un programa en tratamiento de alcohol o de drogas. Y el último, estudiar en la escuela o en un programa de capacitación de al menos medio tiempo. Finalmente, muchos estados pueden renunciar a los requisitos de trabajo en función de los niveles de desempleo de cada estado. Los beneficiarios de SNAP pueden solicitar una exención para así evitar los requisitos de trabajo durante los periodos de desempleo más alto de lo normal. La eliminación de exención de requisitos de trabajo el 11 de mayo. Bueno, durante la pandemia se eliminó el requisito de trabajo. Ahora que la administración de Biden está eliminando la declaración de salud de emergencia, que va a suceder el 11 de mayo de 2023, los requisitos de trabajo antes mencionados vuelven a estar vigentes. Esto significa que las personas sin discapacidad podrán participar o deberán participar en programas relacionados con el trabajo, y las personas independientes deberán cumplir con el mínimo de horas requeridas por mes para así mantener sus beneficios de SNAP y EBT. Pues lo último es que es posible de que lleguen nuevos requisitos de trabajo. Bueno, recientemente se presentó un proyecto de ley copatrocinado por los republicanos, el cual busca cambiar los requisitos mínimos de trabajo a los participantes en el programa de SNAP, y esto incluiría los siguientes cambios. Para empezar, aumentar la edad máxima para los requisitos de trabajo. Actualmente es de 49 a 65 años para adultos sanos independientes. Otro cambio es limitar la capacidad de un estado para renunciar a los requisitos de trabajo. También tenemos que buscan enfatizar los requisitos de trabajo para adultos sanos sin hijos. Si bien este proyecto de ley aún debe aprobarse en la Cámara o en el Senado, pues esto va dirigido directamente a los adultos sanos que no cuidan a ningún dependiente. El aumento del requisito de edad laboral está diseñado para que más beneficiarios de SNAP vuelvan a la fuerza laboral y por lo tanto tengan que reducir el presupuesto general que se utiliza en el programa de SNAP y EBT. ¿Cuál es la línea de fondo de todo esto? Los beneficios de SNAP son un gran recurso para las personas y las familias que más lo necesitan. Y aunque existen algunos requisitos laborales, no es necesario tener un trabajo de tiempo completo para poder calificar. Hay varias formas de estar exento a los requisitos de trabajo, y muchos estados también ofrecen estas exclusiones según las tasas de desempleo de cada estado. Pero si está utilizando los beneficios de SNAP, debe esperar trabajar a menos que califique para alguna exención que le está ofreciendo el estado en el que usted vive. Pues muy bien, ahora hablaremos de la noticia sorpresa. Se trata de que los residentes de California podrán recibir hasta $800. Las personas que viven en Palm Springs, California, han sido seleccionadas para participar en un programa de pago directo. Los residentes californianos, en particular los que viven en Palm Springs, han sido elegidos para participar de este programa de ingresos garantizados.
Bajo este programa, las personas elegibles podrían recibir un pago mensual de $800 si aplican al nuevo programa piloto, que pretende implementar un ingreso básico universal. Aquellos que fueron aprobados van a recibir un pago de $800 por una duración de 18 meses. Según el ayuntamiento de Palm Springs, se ha reservado un presupuesto de $500,000 para financiar este nuevo programa piloto. El proceso de envío de la solicitud concluyó el pasado 25 de marzo. Las organizaciones sin fines de lucro, QueerWorks y Deep Health, son las que están encargadas de impulsar este nuevo programa, y las personas que fueron seleccionadas para recibir este pago de $800 por los próximos 18 meses. Se espera que los beneficiarios comiencen a recibir los pagos a partir de este próximo 15 de mayo. Las personas que fueron aprobadas tenían que cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad para este nuevo programa. Uno de esos criterios era que los ingresos no excedieran los $16,600 por año en el condado de Riverside. También tenían que ser clientes de Deep Health o de QueerWorks y ser reconocidos como residentes de Palm Springs. En otras palabras, este programa está dirigido para las personas de bajos ingresos.